En esta lectura, hoy la buena nueva se cumple en Jesús al ir a la sinagoga de su pueblo natal y ahí realizar un programa de liberación, de salvación. Y en Jesús es donde se cumple la buena noticia. Entonces vamos a empezar con Lucas 1, del 1 al 4, de la manera acostumbrada. Le habían puesto de título dedicación a Teófilo. Teófilo es Deo Filos, amigo de Dios. Entonces puede ser cualquiera de nosotros que es un amigo de Dios y que es un hijo de Dios. Dice la bendita palabra del Señor, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahora vamos a pasar a Lucas capítulo 4, de los versos 14 al 22. Y dice la palabra de Dios: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y todos unidos, y todos... Que Dios añada bendición a su palabra y oremos para que nuestro Señor Jesucristo, que nos está hablando a todos y a cada uno de nosotros, ahora en este culto, pidámosle que su palabra se haga vida en nuestros corazones y en nuestras obras. Vamos a pedir primeramente al Señor que nos dé valor y fortaleza para que todos nuestros líderes y maestros en la iglesia, para que nos ayuden a comprender tu palabra y proclamarla a todos como una buena noticia de salvación. Creo que es un buen momento también para darle gracias a Dios por aquellos maestros que tuvieron cuando ustedes eran niños, jóvenes o adultos, que llegaron por primera vez a la iglesia. Hay mucha gente que se ha convertido, que se ha transformado y que ha vuelto sus ojos y su corazón a Dios por medio precisamente de sus maestros. Así que si lo recuerdan, pues denle gracias a Dios. También vamos a pedir, Señor, que nos une en tu palabra y en tu persona a todos los que se llaman cristianos, para que nos convoques y nos reúnas juntos como hermanos y hermanas para formar tu único cuerpo. Vamos a pedir por aquellos que se han alejado, que se han ido, para que Dios con su amor y su misericordia les llame, pero también que nosotros, si recordamos a alguien, les hablemos y reanudar una amistad con ellos. Acuérdense de aquellas personas que ustedes extrañan aquí, que se han ido alejando del reino de Dios, para ir a visitarles. También vamos a pedir, Señor, inspira con tu palabra a todos los poderosos de esta tierra, ayúdalos a unir fuerzas para llevar la paz duradera, alimento necesario y dignidad humana para todos. Así que vamos a pedir por nuestros gobernantes, también por los empresarios, también por todo lo que está de por medio hoy que da temor a la gente, pero que nosotros sabemos que Dios está en control del mundo. Señor, también abre nuestros ojos a las miserias de nuestros hermanos. Haznos sensibles y preocupados por los que se encuentran encarcelados en sus miedos o agarrotados por la injusticia. Haz que seamos luz para los que viven en la oscuridad y en la tiniebla. Vamos a pedir por todas aquellas personas que en las enfermedades sufren demasiado o que tienen problemas morales, éticos, familiares o financieros, para que llegue la luz, el lumen, la luz de Dios, y pueda haber una salida hacia ellos.
Pero también, Señor, haznos receptivos a tu palabra, líbranos de la mediocridad y del miedo, también de nuestras certezas y autocomplacencias. Danos una nueva comprensión de tu mensaje para que podamos vivir aquí conforme a lo que creemos y a lo que tú quieres que hagamos. Por tanto, Señor, aquí estamos reunidos en tu nombre. Permanece vivo entre nosotros, escucha nuestra oración y dirígenos tu palabra poderosa para que cambie nuestras vidas, pues eres nuestro Dios y Señor por siempre. Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver lo que es la palabra de Dios. Entonces, si pueden buscar en sus Biblias el Salmo 19 del 7 al 10, pero lo vamos a cantar. No sé si Gustavo se lo sepa. ¿Dónde está Gustavo? Si Gustavo se lo sabe, pues que lo toque, si no lo cantamos a capela. Son versículos 7, 8 y 9, son las estrofas, y el 10 es precisamente el coro. Es el Salmo 19 del 7 al 10. Siempre este canto se canta cuando la palabra de Dios trae consigo un recordatorio de lo que hemos olvidado. Dice más o menos así: la ley de Jehová es perfecta. Necesito entonarme, pero no me acuerdo cómo va. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Hasta el final me entoné, pero bueno, tomen asiento. El día de hoy, si ustedes escucharon en Nehemías, es algo increíble. Y miren, todo lo que está pasando en el día de hoy es simplemente el reflejo de lo que ha pasado en la Biblia. Nosotros no lo queremos entender. Hay mucha gente que se ofende por hablar de Dios, pero nadie se ofende por defender los perros. Nadie se ofende por defender el aborto. Nadie se ofende por muchas otras cosas. Incluso nadie se ofende por los muertos que injustamente han sido secuestrados. Pero si hablamos de Dios, la gente se ofende. Estamos hablando del año 444 aproximadamente antes de Cristo, cuando Nehemías tuvo por parte de Dios la visión de ir a restaurar. Ahora bien, ustedes han escuchado, por ejemplo, ¿qué prefieren ser ustedes? ¿Muros o puertas? Vean cómo estamos equivocados en la vida. Hay veces nos dicen tantas cosas, que prefiero ser puerta, que prefiero ser puente, que un muro. Pero aquí, lo primero que hace Nehemías es restaurar los muros. ¿Qué significará? ¿Cuánto tiempo habían pasado los israelitas en Babilonia y en Asiria? Ya habían pasado muchos años. Ya las generaciones habían perdido su identidad. ¿Para qué es un muro? Un muro, y sobre todo en aquel tiempo, era defensa. Voy a poner una simbología. Las casas de antes, sobre todo aquí en la Unidad Nacional, vaya, ni tenían bardas, ni tenían cerca, eran libres. ¿Por qué? Porque la gente tenía un concepto del respeto y la dignidad
de ser humano muy distinta a la que se tiene hoy. Hoy tienen que poner no solamente muros, no solamente cerca, tienen que electrificar, tienen que poner cámaras, tienen que hacer tantas cosas para salvaguardar los intereses de una casa, para salvaguardar a las personas. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, los que estudian medicina a lo mejor me van a entender, cuando el medio ambiente entra al ser humano, lo daña? Un muerto, cuando ya no tiene vida, el medio ambiente lo corrompe, viene la putrefacción y se deshace por medio del oxígeno, por medio de todos los del medio ambiente. Mientras estemos vivos, tenemos lombrices, tenemos todo adentro y no nos pasa nada. Pero ya que morimos, todo el medio ambiente nos daña. Todo puede ser malo. El que muere, el que no tiene vida, no puede convivir en el medio ambiente. Así estamos nosotros, así estaba el pueblo de Israel. Repito, ellos estaban allá, cada quien en pueblos lejanos, estaban trabajando. ¿A qué se les asemeja el día de hoy esto? Que tuvieron que regresar, pero ya no eran los mismos. Ellos no tenían la menor idea de lo que existía alrededor. Fíjense, en el tiempo de Josías, el rey que empezó a los 8 años, él hizo muchas buenas cosas. Su padre había sido pésimo, Acab, pero él restauró el templo, quitó los altares que había de todos los lugares. Incluso encontraron en el templo, al estarlo restaurando, el Deuteronomio, y lo editaron, lo modificaron, lo terminaron, lo concluyeron en ese tiempo. Pero ya para este tiempo ya habían pasado bastantes años y la gente no leía la Biblia. La gente no sabía que existía más que un Dios de oídas. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo de hoy? Los muros protegen y dan identidad. Cuando usted ve una casa y que tiene muy bonita barda, dice, la casa de la familia fulana, porque eso le da identidad a la casa y le da identidad a la familia. Todo el mundo sabe dónde vive la familia X porque saben cómo es su casa y cómo está resguardada. Muy bien, los muros. Empezó Nehemías con los muros porque sin muros no había protección para Israel. Pero voy a poner un ejemplo. Miren, gracias a Dios, cuando regreso 10 años después, veo Tampico, Madero y Altamira, pues no como quisiera, pero mejor que cuando yo me fui. Eso sí, no es una ciudad realmente hermosa. Tiene muchas cosas que están en contra, pero está mucho mejor que hace 10 años. Pero vamos a suponer, fíjense bien, que de repente hubiera aquí un ciclón como el que pasó en Acapulco o como el que pasó en Cancún hace algunos años, que destruyó todo, que entró el mar a la ciudad, que inundó, que los vientos fueron enormes y destrozó todos los hoteles en Acapulco y allá en Cancún. Si ustedes fueran de Acapulco o Cancún y regresaran justamente, o como a mí me pasó en el 85 cuando salgo de la Ciudad de México un día antes del temblor, y cuando regreso la siguiente semana veo completamente devastada la Ciudad de México. Yo amo mucho la Ciudad de México porque ahí me formé y realmente es triste ver todo destrozado. ¿Qué pasaría si se van ustedes a vivir a otra ciudad y cuando regresan a su casa la ven toda destruida? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían si Tampico ya no existiera igual que hoy por un ciclón o por un problema? Y ustedes regresaron. Ahora imaginémonos a esa gente que tenía muchos años, que era otra generación, que le habían oído que Jerusalén era una ciudad hermosa, un reino fabuloso con el rey David, pero que hoy estaba destruida. Llegar y ver eso, qué triste, ¿no? Nehemías era un constructor y Esdras era un sacerdote. Entonces, al estar removiendo las cosas que estaban allí, encontraron la Torá. Toda la gente llegaba triste
porque le habían contado sus abuelos que ahí estaba Dios en el templo. El templo estaba destruido, la ciudad estaba devastada y empezó a hacer el muro. Cuando nosotros ponemos un muro, protegemos, damos identidad. Hemos escuchado tantas mentiras que nos dicen en la televisión, en las redes sociales, que a veces dicen, no hay que hacer muros. No, sí hay que hacerlos para proteger. A veces necesitamos tener protecciones. Hoy con el internet no hay protección en las casas. Entra lo que sea. Entran en los celulares las estafas de todo tipo. Entran los hackers, entra todo a cualquier lugar. Hoy no hay identidad. Hoy la gente cree ser identificado con una ciudad, quizás por un lagarto, pero no porque es la ciudad en la cual se hizo el primer vuelo comercial de toda Latinoamérica, por ejemplo. Eso nadie lo sabe. Son cosas que aquí en Tampico ocurrieron. En Monterrey está una iglesia frente al Mercado Juárez, que es la primera iglesia bautista de 1800 y feria, que fue de las primeras construcciones que se hicieron en todo México por parte de los evangélicos. Pero nadie lo sabe. Todo el mundo se identifica con el cabrito, con las chelas, con cosas que no tienen nada que ver con la carne asada, que en todos lados hay carne asada, pero no en todos lados está una iglesia que fue la primera, quizás, en toda Latinoamérica. Por ejemplo, entonces la identidad de los muros nos lleva a protección y nos da identidad. También hay puentes y también hay puertas, pero empezó Nehemías a llevar un equipo de trabajo. Artajerjes y otros de los reyes fueron tocados por Dios para que les dieran permiso de salir, les dieran dinero y fueran a construir. Pero allá se prepararon, allá donde estaban. Si hubieran seguido siendo judíos, a lo mejor no hubieran hecho nada. Bueno, regresan y empiezan a construir y encuentran la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Ni siquiera Josías tenía eso. Todo el pueblo de Israel, cuando fue llevado en cautiverio, perdió todo, perdió a Dios. Sin embargo, ahora, estando allí, encuentran la Torá. Ahorita voy a llegar a ese punto, pero hay otra cosa que me interesa. Todo el mundo tiene miedo con la inmigración, con la deportación y con lo demás. ¿No creen que es igual que esto? Mucha de esa gente que viene preparada con otra cultura, no trae identidad de México. Para ellos ni siquiera los tacos saben igual allá. Nada sabe igual allá en Estados Unidos que acá. No tienen la menor idea de cuando ellos lleguen qué se van a encontrar. Pero allá se prepararon. Allá sí cumplen las leyes de tránsito, sí cumplen con Hacienda, sí cumplen con todo lo que sea necesario. Aquí en México no. Aquí la ley nadie le interesa. Sin embargo, ellos van a llegar y van a dar algo que aquí nunca lo dieron. Pueden ser emprendedores, pueden ser gente constructora, puede ser gente de chef que ni siquiera hay aquí. Vienen doctores, viene de todo, porque allá estudiaron. Oiga, pues qué bonito, ¿verdad? Así pasó con los israelitas. Entonces cuando llegaron y encontraron la ley, encontraron la Torá, mandó a traer a Esdras. Y vean lo que ocurrió, porque esto es interesantísimo. Vean lo que ocurrió, dice aquí. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre a la plaza que está delante de la puerta de aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Había niños ahí también. Estaba todo el pueblo reunido. El primer día del mes séptimo. Yo no sé si ustedes sepan qué es el mes séptimo, el Tishrei. El mes séptimo es cuando empieza el año oficial de los judíos. Entonces, el primer día del mes séptimo, y tienen 10 días para ponerse a cuentas con Dios, porque luego viene el Yom Kippur, el día del perdón, el día más importante del pueblo judío. Entonces, esto tiene una situación preciosa. Encuentran la ley
Se junta todo el pueblo ahí en la construcción. Cuidado, paran la construcción para escuchar lo que Dios tiene que decir. A veces nosotros creemos que por construir un templo, por hacer actividades dentro del templo, ya estamos cumpliendo con Dios. No es cierto. Aquí, vean lo que sigue. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Ok. Todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hay gente que va a la misa, porque ya le llamo misa a esto. Hay mucha gente que nada más viene los domingos y hasta se queda dormido, igual que en las misas católicas. Todo es lo mismo, porque son seres humanos que muchos de ellos no conocen a Dios. Creen conocer a Dios, como el pueblo de Israel creía conocer a Dios porque era el pueblo elegido, pero no conocía a Dios. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Primero, dignificaron, no esperaron a construir el templo. Lo primero que hicieron al encontrar la palabra de Dios es que se proclama en cualquier sitio. Hay gente que le gusta estar aquí, pero no andar en la calle proclamando la verdad. Ok. Y junto a él estaban toda esta gente de la mano derecha y la mano izquierda. Todos ellos eran levitas. Y no como los de hoy que levitan venir temprano, levitan hacer cosas, todo levitan. No, estos eran levitas que adoraban a Dios. Estos levitas, dice que, fíjese lo que ocurrió. Entonces, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Válgame hoy para que digan, amén es porque ya se terminó, ya me fui. Amén. Se van felices porque ya se acabó el martirio. Pero aquí iba iniciando, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Lo primero que reconocieron, ¿estaba Dios ahí? No, no estaba el templo, estaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo Jesús. Y los levitas, Jesús y todos los que estaban ahí hacían entender al pueblo la ley. La ley está en esos 5 libros. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que debe hacer un pastor, no hablar de él ni hablar de técnicas, herramientas de crecimiento, liderazgo y motivación. Tiene que hablar lo que dice la palabra. Y esto es lo que no se hace hoy. Por eso la gente es ignorante, es inculta y está presa de todo lo malo. Porque hay muchos cristianos que no queriendo tienen un vasito de agua debajo de la cama por si acaso. Y no es para tomar agua. Es por lo que salen en la tele los profetas Aarones y todos esos que salen ahí, que dan consejos a todo mundo. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo que lloraba el pueblo al escuchar la palabra de la ley. ¿Por qué lloraban? ¿Saben por qué? Porque ellos no habían cumplido la ley. Ellos se sentían mal ante Dios. Yo veo tanta gente que se siente oronda estando en pecado. Se siente muy feliz y contenta porque diezma, ofrenda, canta, ora, viene al templo, hace compasión, es misionera, pero no es de Dios. Qué triste es esto. Cuando venga Cristo se van a quedar. Es una realidad. Pero los pastores quieren que la gente esté ahí, ¿para qué? Para entretenerlos. No, aquí no se entretienen, aquí se nutren y se van, porque tienen que hacer trabajos ustedes para Dios, yo no sé cuál. Cada quien tiene que preguntarle a Dios. Y dice aquí, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se pongan tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se pongan tristes, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Tercera vez que dice, no se pongan tristes. Aquí viene una pregunta. ¿Para ustedes es día de fiesta hoy? Porque a veces parece de tristeza.
a veces parece de obligación. No es día santo. ¿Será una hora santa como tienen los católicos? Así le llaman, hora santa, que nada más están una hora en el templo y se van. Bueno, a lo mejor aquí también es una hora santa, pero no es un día santo, porque ya saliendo, ya se nos olvidó Dios y ya hago lo que yo quiera y ya no es un día santo. Ay, cuidado, se me atraviese el que me cae mal porque no es día santo. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Y dice aquí, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no se pongan tristes. Cuarta vez en menos de 10 versículos. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. En el seminario es triste lo que he estado observando. Mucha gente realmente no es llamada por Dios. Los que son llamados por Dios tienen hambre y sed del conocimiento de Dios. Los que no son llamados por Dios tienen pesar, tristeza, queja, llanto. Es más, están atribulados. Y esto se nota. Yo estoy dando clases aquí en este distrito y en otros distritos y observo las diferencias de culturas, aunque estemos en México. Parece increíble, pero la gente del sur, ¿usted cómo cree que es la gente del sur? ¿Triste o alegre? ¿Floja o es muy trabajadora? ¿Usted cree que sabe mucho de Dios o sabe poco de Dios? Quiero que sepa que gracias al sur llegó el nazareno a México, empezando por ahí. Gracias al sur hay muchísimos misioneros. Si dependiera del norte, no, ya se hubiera acabado el nazareno. Porque aquí hay pleitos y sombrerazos, pecados y más pecados. Y por allá, hasta los nombres tienen raros. Brisi, Wesley, les ponen nombres de nazarenos. Y acá le ponemos el Brian, Daniel, ¿cuál otro le ponemos? Kevin, Jacqueline. De todo un poco, ¿verdad? Bueno, entonces volviendo al tema, lo que está ocurriendo aquí en la Biblia ocurre aquí en nuestro tiempo. Y entonces viene Jesús, pero aquí es interesante, Lucas no conoció a Jesús. Lucas hizo una investigación, pero al leer en griego lo que está escrito es tan diferente a lo que es en español, que a veces la gente interpreta mal. Como Lucas era doctor, un doctor tiene que expulgarnos. No, hombre, nos revisa lo que uno ni conoce, saque la lengua y ya le ven hasta qué tiene. A ver, le ven el ojo, oye, usted está mal de esto. Ay, caray. ¿Por qué? Porque el doctor se dedica a ver, a investigar, a conocer. Y vean cómo empieza. Por eso este evangelio está dividido en dos. Primero, porque está hablando a Teófilo. Deo, que es Dios. Filos, que es un hermano, que es un amigo. Filadelfia, y no es nada más lo que ustedes ven y le untan ahí al pan. Filadelfia tiene que ver con amistad. A veces le ponen la iglesia de Filadelfia y se pelean entre ellos. Digo, caray, si supieran lo que significa Filadelfia. Pero bueno, sin embargo, aquí empieza diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. En griego dice algo bien raro, pragmata. ¿Saben qué significa eso? ¿Qué es una persona pragmática? Van a decir, no sé, no fui a la clase de español. Pragmático es alguien que es muy práctico, pero es alguien que vio, vivió, experimentó. Cuando ustedes ven que Juan fue el último de los escritores de la Biblia, cuando él lee Hechos de los Apóstoles y lee Lucas,
él empieza la primera carta de Juan igual. Lo que hemos visto, oído, palpado, tocado. ¿Por qué? Es bien diferente cuando nos platican algo a cuando lo vivimos, ¿o no? Por ejemplo, esta semana ha sido muy dramática para una familia. En menos de 10 días perdieron 3 familiares. Es difícil que el medio ambiente no se meta en nuestro corazón. ¿No han visto eso? Que ponen una cruz y dicen, murió este, luego muere este, luego muere este y luego muere este. Eso es superstición. Sin embargo, a veces llega a hacerse y la cruz quién sabe de qué tamaño será, pero ellos dicen que se cumplió. Pues bien, asimismo, también es cierto que esta semana, pues mucha de la gente que pide asesoría, que pide consejo, a veces es como aquel que pide trabajo pero quiere no encontrarlo. Anda buscándolo para no encontrarlo. ¿Por qué? Porque tememos a lo que viene. Entonces aquí dice, muchos ya habían tratado de poner en orden, pero él fue con los que habían estado, cuando es un hecho, no es una narración, es algo real. No estamos hablando de un Dios que parece que lo conozco, parece que lo vieron. Aquí él fue a entrevistar a los apóstoles, a los discípulos de los apóstoles, y había muchísima gente, más de 500 que vieron la resurrección de Cristo. Entonces él habló con gentes que tenían la experiencia con Dios. Ese es el motivo por el cual quería platicar con ustedes. Mucha gente viene aquí a la iglesia y no tiene experiencia con Dios. Ellos dicen que tienen experiencia con Dios, les voy a explicar. Es que vi a Dios, pues no sé a quién vio. Es que sentí a Dios. Bueno, sí, ¿y qué te dijo? Nada, pero lo sentí. No, pues me recuerdo cuando era católico. Cierran los ojos y dicen, pasó aquí la Virgen María porque olió a rosas. Pues yo que sepa, la Virgen María no sé si oliera a rosas. Pero como la gente cree tener una experiencia de Dios con algo que no es de Dios. En cambio, cuando alguien dice, yo conozco a Dios porque Dios me salvó. Ah, ya se bajó Josías. ¿Saben qué significa Josías? Jehová ha salvado o Jehová sana. Es lo que significa. Entonces, cuando alguien ha sido tocado por Dios y salvado por Dios, no va y se lo platica a todo el mundo. Es más, cuando usted le pide a Dios un favor y se lo da, aunque sea una cosa que no tenga razón, se le perdió tal cosa y usted le pide a Dios y lo encuentra, ¿a poco no va y le dice a los demás? En cambio, cuando usted le dicen, es que me contaron que pasó esto, usted dice, a mí me gusta que me digan cosas que han vivido, no que sean cuentos, que sean verdades. Por eso aquí empieza diciendo así. Lo dice, tal como nos lo enseñaron desde el principio, los vieron con sus ojos. ¿Por qué con sus ojos? Porque no lo vieron con los ojos de los demás. A veces nosotros creemos más en lo que dicen los demás que en lo que nosotros vemos. Ahí están los ovnis, ¿verdad? Todo el mundo cree en lo que vio quién sabe quién, pero nosotros nunca hemos visto eso. Pero no podemos creer en Dios, que todos los días nos hace favores, pero sí creemos en lo que dicen otras personas. Y aquí viene una palabra, ahorita no recuerdo el nombre, creo que es gomenei en griego, porque dice, y fueron ministros de la palabra. No, ahí no dice eso. Ahí dice, todos aquellos que fueron testigos auténticos. ¿Qué es autenticotes en griego? Alguien que es auténtico, alguien que lo vivió. Cuando alguien vive una experiencia con Dios, ¿queda igual? No, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí han recibido sanidad en el extremis? Cuando ya dice la gente, no, pues ya, hagan el cajón, ya está a punto de morir. Y resulta que se equivocó el doctor. ¿Ninguno de ustedes? Bueno, pues entonces eso es un encuentro con Dios. Eso lo tiene que transformar. Eso tiene que haber un cambio en su corazón. En cambio, que le diga a alguien, a mí me salvó Dios, qué bueno, hasta ahí llegamos.
Sin embargo, y lo primero que decimos, bueno, te salvó a ti, pero no es igual lo que me pasa a mí. Oye, pero me quitó un cáncer, pero yo tengo diabetes. O sea, de todas formas, hasta no vivirlo, no van a ser transformados. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, me gustaría conocer tal ciudad. Le hablan mucho de tal ciudad. Y cuando van a tal ciudad, cuando ya la experimentan, es diferente ir de visita, ir de turismo, a vivir ahí o a trabajar ahí. Es bien distinto todo. Monterrey es precioso, pero para los que viven ahí es horrible. Un sinfín de problemas. 3, 4 horas de su vida en camiones. Yo lo viví también. Había veces que para ir donde yo estaba, que se llama Valle Verde, para Guadalupe, tomaba un autobús. Y si estaba el partido de fútbol de los Rayados, 3 horas para llegar allá. Casi llegar igual a Victoria. Era más fácil llegar a Ciudad Victoria que llegar a ese lugar. Entonces imagínense el que vive lejísimos, Ciénega de Flores, Apodaca, donde vivan, para trasladarse, perder 3 o 4 horas de su vida. Y usted dice, está precioso Monterrey. Sí, tú vas por un ratito, pero el que vive ahí. Entonces, en este caso, aquel que vive se transforma. El que va de visita no se transforma. Pero el que va de visita habla bastante de la ciudad como si lo conociera. Y el que vive ahí mejor ni habla, porque dice, no, yo a lo que quiero es llegar a mi casa. ¿Qué me andan preguntando cómo está la ciudad? Esto es lo que le pasa al cristiano. El que verdaderamente vive en Cristo, él hace la voluntad de Dios. El que va de visita a una iglesia cristiana, habla mucho de la iglesia. Y los pastores de hoy quieren que haya los mejores alabadores, los mejores predicadores, los mejores asientos, todo lo mejor. ¿Para qué? Pues para que no se vayan. Imagínense que en el hospital todo fuera perfecto y usted no se quisiera ir, porque de aquel lado del charco, no, de aquel lado del río Bravo, hay gente que hasta inventa para meterse ahí a descansar. Pero nosotros no podemos hacer eso, no hay ni lugar ahí en el Seguro Social. Todo lo que está pasando nos transforma. Por eso dije, los muros nos protegen, las puertas nos identifican también para que entremos y los puentes nos unen. Todo eso tuvo que hacer ahí Nehemías. Bueno, y Jesucristo, vean lo que dice. Luego dice, me ha parecido también a mí. Realmente no dice así en griego. Lo que dice, en mi opinión, porque él sacó mucha investigación de esto, después de haber investigado con diligencia, no dice con diligencia, lo que dice con certeza. Un investigador, por ejemplo, un doctor no va a decir, con diligencia vi que usted está enfermo. Va a decir, con certeza sé que usted está enfermo porque aquí están sus resultados. No va a andar interpretando la enfermedad la está investigando, la salud de su cuerpo. Luego dice aquí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea que hay veces a otros nos enseñan, pero no conocemos a Dios. Salimos con conocimiento, no con experiencia. Podemos repetir el Padre Nuestro, pero no sabemos lo que significa. No sabemos por qué lo dijo Cristo. Y de ahí nos brincamos al capítulo 4. ¿Por qué nos brincamos? Primero, para que entiendan que esto que está escrito aquí es real, no es un cuento. Número 2, dice que vino a Nazaret donde se había criado, donde se había formado, donde se había alimentado. La palabra en griego es alimentar. ¿Por qué? Porque ahí usted creció. El que crece es el que se alimenta. El que no se alimenta no crece. Por eso en la iglesia tenemos bebés espirituales o anémicos o ya con leucemia espiritual. ¿Por qué no se alimentan? Lo único que hacen es sentarse. Y así no se alimenta. ¿A poco en la mesa se sientan y ya? Ustedes comen.
Si no comen, de nada sirve que estén en la mesa. Es más, hasta en los restaurantes que dicen, bueno, ya, el que sigue, porque eso es un negocio, a platicar en la plaza. Bueno, en la casa también, ¿qué decían las mamás? Bueno, ya párate, que necesito limpiar la mesa, necesito lavar los trastes, necesito continuar. La alimentación se hace en un lugar preciso. Este es un lugar preciso, pero también los devocionales. Y luego dice aquí, primero vino a Nazaret, de ahí era él. El día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre se levantó a leer, y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Él buscó el lugar, y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está en el capítulo 62 de Isaías, en el 61, perdón. ¿Esto qué significa? Que él le buscó. No había capítulos ni versículos como los tenemos hoy. Él lo localizó y lo empezó a leer. Y vean lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban fijos en él. Estaban fijos en él por dos razones. Tenía mucha fama. Y segundo, si ustedes buscan en Isaías, le mochó parte de lo que tenía que decir. El año agradable del Señor, no, era la ira del Señor, el año del Señor, el año de la venganza del Señor, el año en el cual viene a juzgar. Y él lo omitió. Y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, pues ¿no es este el hijo de José el carpintero? Yo hace poco les decía a alguien, porque me encontré una persona en el centro que es de la Iglesia Católica, y precisamente estuvimos platicando mucho, y yo le comentaba a ella que cuando yo entré me llevé a mis sobrinos a la iglesia, y como eran vaqueros guapetones, pues se llenó la iglesia de muchachas. Estaba llenísimo de muchachas ahí, la iglesia, pero nos decían los acólitos del diablo, porque para toda la gente, pues estos vienen a cazar muchachas. No, cuando uno conoce a Dios, se transforma. Cuando uno conoce a Dios, cambia. En otras palabras, usted ya conoce a Dios. Cuide bien su respuesta, porque no me la está diciendo a mí, se la va a decir a Dios. Y aquí las preguntas para concluir son, ¿es Jesús para usted una buena noticia realmente? ¿Y por qué es una buena noticia para usted? Lléveselo de tarea. Número 2, ¿cree usted ser una buena noticia para los demás? ¿Cuándo y cómo usted puede responder eso? Porque el cristiano tiene que ser que 4 veces le dijeron, no se pongan tristes, es día santo. Deben de estar con gozo, alegres, vayan y coman, tomen todo lo mejor y llévenle a aquel que no esté preparado, que no tenga. Fíjense el consejo que dio Dios por medio de Nehemías. Es el consejo que dice Jesús, el Espíritu de Dios se ha puesto sobre mí. ¿Sobre usted no está el Espíritu de Dios? Si está sobre usted, va a ser lo mismo que Jesús. Y número 3, ¿cuál es la idea de Dios que domina en usted? ¿La de un Dios Padre que le ama, le perdona y no tiene en cuenta su vida anterior? ¿O la de un Dios al que le tiene miedo para que no lo envíe al infierno? ¿Y que cómo se acuerda usted de su pasado? La pregunta es, ¿y para qué se acuerda de su pasado? Mejor acuérdese de Dios que le perdonó su pasado. Si usted cree que Dios le perdonó su pasado, póngase de pie porque vamos a orar. Y mientras, los de la alabanza que pasen, por favor. Vamos a orar y vamos a orar primeramente pidiéndole a Dios algo. Estuvieron desde el amanecer
hasta el mediodía escuchando la ley. No, hombre, si yo me tardo 1 hora y media, se me van o se duermen. ¿Me van entendiendo qué quiero decir? ¿Qué deberían de hacer el día de hoy? Llegando a su casa, ¿qué? Tienen 2 opciones. Una, si entendieron de qué se trató esto, que vayan a buscar a alguien. O 2, pónganse a leer la Biblia, por favor. Porque estamos más atentos. ¿Qué le pasó a Nodal? ¿Qué le pasó a ¿cómo se llama? A Gloria Trevi. ¿Qué le pasó a no sé quién? ¿Qué pasó en la Biblia? Es una realidad. Entonces cambiemos de vida, pero no cambien a su vida, porque le dicen, cambiamos de esposa porque es mi vida. No, esa no se vale. Cambien de vida ustedes. Vamos a orar. Hermanos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo será buena noticia para nosotros solamente si somos conscientes de nuestra propia pobreza, y lo haremos buena noticia de esperanza y alegría para todos los que nos rodean. Solamente si el Espíritu de verdad habla por nuestras palabras y si con nuestra conducta nos comprometemos a llevar la realidad de lo que decimos y proclamamos con nuestra boca. Quiero que pongan en sus oraciones al hermano Joel Covarrubias. Él estuvo aquí en Tampico hace algunos años. Desde hace 6 meses que fuimos a la junta anual, el superintendente que le acompañé, hablamos con él que ya dejara la iglesia por su salud. Es muy difícil que una persona adulta mayor quiera dejar su trabajo, pero hay veces es necesario. Él hace 2 días tuvo un problema muy grave, fue llevado a la Cruz Roja y de ahí al Seguro Social. Le tuvieron que poner un marcapasos. Aparte de esto, están tratando de estabilizarlo porque tiene neumonía, pero aparte él tiene diabetes, aparte él ya trae problemas muy graves. Esto que estoy diciendo es un hecho. Ahora él despertó porque estaba hablando con su familia y yo les dije en son de broma, llévenle un elote, a él le encantan los elotes, se va a levantar. Pues no fue necesario el elote, él dijo, ya estoy bien, de dormir aquí a dormir en mi casa, llévenme a mi casa. Dijeron, no, usted está grave. Hasta el día de hoy no tienen la certeza los médicos qué van a hacer con él. Al menos ya está consciente. Estuvo inconsciente varias horas. Oremos mucho por su familia, por su esposa, por sus hijos, porque es difícil estar en estas circunstancias y no saber qué va a ocurrir. Y les digo a ustedes porque lo conocen a él también. Es necesario que oremos todos juntos, pero también para que él acepte la voluntad de Dios de que algún día tiene que dejar este sitio y estar sentado, escuchando, alimentándose y viviendo diferente. Todos y cada uno de nosotros tenemos que saber dejar el lugar. Entonces, si alguien tiene alguna otra petición, ¿nadie tiene petición? Nada más levante su mano, no necesita decirlo. Adelante, gloria a Dios. Todo lo que ustedes necesiten, Dios lo conoce de antemano. Gloria a Dios. Señor, tú nos has hablado, tu palabra, que se ha encarnado de nuevo aquí en medio de nosotros. Tú nos has fortalecido con tu palabra y con tu presencia. ¿Podríamos acaso pedirte algo mejor que hacer posible que nuestra conducta y nuestra vida lleguen también a ser una buena noticia de salvación para quien nos encontremos en nuestro camino y para nuestros familiares y amigos? Haznos libres con la libertad que nos trajo Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Que el Señor nos dé a ustedes y a mí esta fuerza y compromiso y nos bendiga abundantemente, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a pasar a las ofrendas y los dones. Y hay un video, pero primero vamos a pasar a las ofrendas. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer un canto que se llama Dame de beber. ¿Cuántos tenemos ganas, deseos, hambre y sed de Dios? Nos sobra el tiempo. Cuando nosotros no tenemos hambre ni sed de Dios, nos fastidia hasta abrir y escuchar. Mucha gente se enoja cuando les hablan de Dios. Vamos a orar primero. Padre Santo, primeramente gracias por darnos la vida, por darnos alimento en esta semana pasada, en este mes, por darnos sustento, techo, por darnos también todo tu amor, tu perdón, tu compasión y misericordia. Padre, hoy vamos a ofrendar y diezmar
dándote un poco de todo lo que hemos recibido de tu bondadosa mano. Te pedimos que multipliques nuestra alacena y multipliques también nuestro bolsillo, pero sobre todas las cosas, que las personas que no puedan diezmar y ofrendar, dales un buen trabajo para que ellos vivan dignamente y puedan agradecerte todos los días el alimento que se llevan a su boca, el techo donde están, la familia que tienen, el trabajo que tienen y la salud que tienen, la ciudad en la cual viven. Todo esto, Padre, te lo pido, te lo suplico, para que ellos puedan dar testimonio de que creer en ti es tener la certeza de que tú nos escuchas y nos das vida. Padre Santo, también permite que la iglesia, con estos diezmos y ofrendas, pueda no solamente solventar los gastos del mantenimiento de la iglesia, sino pueda ayudar a otros que lo necesitan. Padre, todo esto te lo pedimos en el único y poderoso nombre de su Salvador Jesucristo. Amén y amén.